vivo. Ya estamos. Creo que la primera parte quedó grabada, me parece. Así, el anterior. Y ahora también, ya estamos en vivo. Bueno, me parece que podemos Así que... empezar. Inhalamos, exhalamos profundo, profundo, profundo. Y llevamos nuestras manos en pranamudra, en postura de oración al corazón. Tomamos 3 respiraciones profundas por la nariz. Y en nuestra próxima exhalación vamos a entonar la sílaba sagrada Om. Inhalamos. Inhalamos y al exhalar bajamos la barbilla al esternón, respiramos, conectamos con nuestro corazón. Inhalamos, subimos coronilla, abrimos los ojos. Namaste. Namaste. Namaste a todos. Y a todos. Gracias, Hernán, por estar aquí. Gracias, Cari, a vos. Gracias a todos por estar. Gracias a todos los que esperaron este Instagram Live. No me dan ganas de hablar. Culpa de ellos. ¿Será esto la meditación? No tener ganas de hablar, no tener ganas de nada más que de escuchar el silencio. Los cuencos tienen esto de que pareciera ser que nos inducen al silencio a través de sus sonidos. Es como si sus sonidos fueran olas del mar que nos van llenando hasta vaciarnos. Y una vez que los sonidos ya no están, surge lo que de alguna manera creo, dicen, somos en nuestra naturaleza, que es silencio. Como cuando te vas de la superficie del mar y te vas para lo profundo, ¿no? Como el sonido de los cuencos del mar, esos sonidos y esos movimientos hermosísimos, porque son hermosísimos, pero llega un momento que la profundidad es una paz inconmensurable. Me dio esa sensación recién. Pareciera como si los sonidos, jugando un poco con tu metáfora, fueran como olas que van como llevándonos cada vez a capas más y más profundas, hasta que en un momento en el fondo del mar ya no hay más olas, así que
Y en ese fondo del somos mar... el océano. Sí, y en ese fondo del mar hay un sonido que se escucha, ¿no es cierto? Cuando por ahí buceamos, ¿sí? Con los aparatos, se escucha el sonido de la respiración. Y cuando nos vamos a la profundidad, que no estamos con ningún aparato, se escucha quizás el zumbido de nuestros oídos y también a veces escuchamos lo que estamos pensando cuando estamos en la profundidad sin ninguna asistencia, más que estar ahí sumergidos, ¿no? Y entonces un poquito esta invitación es para hablar de las múltiples posibilidades de lo que puede llegar a significar la meditación, ¿no es cierto? Hay un mantra que es el Asatoma Mantra. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Nityormaham Ritangamaya. Este Asatoma Mantra dice que la luz divina me lleve de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. Y me parece que, a mi juicio, describe lo que es el proceso de meditación, ¿no? Es esto de el camino del amor puro, el camino de ir de lo que es la mente egoica, de lo que es la mente de los pensamientos, a ir de repente, aunque sea a un instante de silencio, a pesar de todos los pensamientos que nosotros tengamos, que podemos en algún momento escuchar el silencio, o por lo menos ser conscientes de esos pensamientos que estamos teniendo en ese momento. Absolutamente, sí. Yo creo que esto que vos decís es muy importante porque es como una primera instancia a la cual se accede, yo siento, en la meditación, que es primero como una toma de conciencia de uno, de todos los procesos que están en uno. Entonces uno pasa a tomar conciencia del cuerpo, pasa a tomar conciencia de todos sus procesos mentales, y de alguna manera eso empieza a hacer que uno se distancie de eso que para uno es lo que es todo el tiempo, que es todo este rum de pensamientos cotidianos que tenemos, porque tenemos que hacer tal cosa, porque, bueno, todo lo que ya sabemos que nos pasa todo el tiempo con nuestros procesos. Y al tener uno como ese distanciamiento, yo creo que lo que genera es que uno empiece a estar en un estado más natural, y ese estado natural tiene que ver más con el silencio. Uno cuando nace es silencio, hasta que el bebé balbucea su primera palabra, vive inmerso en el silencio, a pesar de que, bueno, percibe todos los sonidos. Pero una vez en esa percepción, ¿no? En esa percepción del mundo que le rodea, ¿no? Pero lo que me parece que quizás pasa como un proceso natural o no natural en el ser humano es que a medida que va avanzando en la vida, uno empieza como a acostumbrarse a toda la sonoridad y el ruido externo e interno, entonces pasa a ser como la sensación de que uno es eso. Y estas instancias de meditar o trabajar con los sonidos me parece que lo que hace es volver a hacer tomar conciencia a las personas de que eso no es el estado natural que tenemos, esto es como algo que se fue adosando en nuestra vida y que en algún momento se volvió como nuestra vida. Y estas instancias de poder meditar, lo que genera esta toma de conciencia de wow, yo no soy esto, y yo soy esto que pareciera que empieza a aflorar en esos estados meditativos. ¿Qué es eso que no está tan atado a todo este run y que pareciera ser que es paz? Exactamente, amor. Sí. Y esto que decís del estado meditativo, ¿no? Porque en Occidente creo que se tiende más a pensar, o por lo que me comenta la gente, bueno, vamos a meditar, ¿no? Como si fuera una actividad, la meditación. Pero la meditación es ese estado, por eso traigo este mantra, ¿no? Es ese estado donde lo irreal se va convirtiendo en lo real, cuando nos vamos disolviendo en ese amor,
Los grandes sabios dicen que la meditación es un estado que hay que practicarlo para llegar a ese estado. Entonces a veces confundimos lo que es la práctica de la meditación, que es quizás, bueno, nos sentamos aquí, nos ponemos tal música, nos ponemos los cuencos, etcétera, etcétera. Pero la meditación es un estado, ¿no es cierto? Es un estado. Y es un estado de amor puro a Dios. ¿Qué es Dios? Bueno, sería muy humano conceptualizar a Dios, pero podríamos decir que Dios es todo lo que es, todo lo que no es todas las cosas y son todos los seres y todo lo que no es, ¿no? Entonces, en ese sentido, si conceptualizáramos a Dios de esa manera y decimos que la meditación es amar a Dios, es el amor puro a todo, es el amor puro a todo lo que es. Y ese estado, a través de la práctica, luego se va trasladando a la vida cotidiana. Entonces empezamos a amar a todo como es, y hacemos del amor un estado del ser. Eso a mí me encantó, porque es como disolverse en el amor. Es la disolución de la personalidad en el amor de Dios. Y dicen que ese es el secreto. Que un discípulo o un meditador, ¿sí?, muy experimentado o con muchas ganas, ¿sí?, tiene tanto amor y tanta devoción que ya está en un estado de meditación. Y me parece súper interesante esto porque, un poco trayendo lo que vos hablabas, tenemos así como estas instancias, ¿no? Como pareciera como 3 instancias principales. Y a mí me vino una metáfora cuando estaba pensando un poquito en este encuentro. Y es, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un medio ambiente, por ejemplo en la calle, ¿no? Estoy en la calle, tenemos un medio ambiente y estamos llenos de smog, ¿no es cierto? Y el cuerpo físico se deteriora por ese medio ambiente. Entonces, para la salud de nuestro cuerpo físico nos tenemos que trasladar a otro ambiente más oxigenado, ¿sí? Y los pensamientos son al ser ese medio ambiente que le posibilita ser una construcción o una destrucción de nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer primero? Cuando nosotros estamos inmersos en un lugar lleno de smog, a veces no nos damos cuenta que estamos ahí, en ese lugar lleno de smog, y entonces no podemos salir de allí. Claro. Cuando nosotros empezamos a practicar la meditación y nos sentamos en silencio, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta dónde estamos, esto que vos decías, ¿no es cierto? Nos empezamos a dar cuenta que todo nuestro espacio o bien está todo con smog, todo contaminado, o bien está oxigenado, ¿no es cierto? Y entonces los pensamientos le dan o esa contaminación o ese oxígeno al ser. Me pareció una metáfora súper interesante. Sí. ¿Por qué sobre todo esto? Porque los grandes maestros ya lo decían hace muchos miles de años, pero los científicos ahora lo rectifican, ¿no? Ratifican esto. El contexto, ¿sí?, es muy importante para el organismo, para que prospere. Y el contexto, ¿sí?, al ser más profundo son los pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos constructivos, ¿sí?, ese ser va a ser auspicioso y va a abundar en el amor, se va a ir purificando ese corazón y vamos a alcanzar esa disolución en el amor a Dios. Pero si esos pensamientos son destructivos, ¿sí?, entonces siempre vamos a estar como navegando en ese smog y nuestro ser se va a ir deteriorando. Esto es muy interesante porque incluso los pensamientos afectan a la biología, ¿sí? Nosotros al pensar autodestructivamente, ¿sí?, le estamos dando una información a las células nerviosas, le estamos dando una información a nuestros genes.
ahora los biólogos más modernos, los científicos más modernos, están hablando, ¿sí?, de que la información genética es cambiada por el nivel de los pensamientos. Entonces, en esas instancias de la meditación, lo primero que nosotros hacemos es tomar conciencia de dónde estamos. ¿Estamos en un lugar lleno de smog o estamos en un lugar lleno de oxígeno, ¿no? O sea, tenemos un estado del ser, ¡wow!, súper, súper heavy, o tenemos un estado del ser liviano, donde todo llega con facilidad. Entonces, lo primero que hacemos es reconocer que somos un continuo pensar, que somos pensadores y pensadores. Y creando el mundo a través de los pensamientos, de nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Y hay 3 estilos de pensamientos, ¿no? Un poco lo que decía. Uno son esos que un poco no nos sirven para nada, pero que nos distraen de todo, ¿no? Estamos haciendo algo y estamos pensando en lo que vamos a comprar, en lo que le vamos a decir, o en cómo voy a arreglar esto, a ver, para que quede grabado después. Todas esas cosas que se nos ocurren que no nos dejan estar en el momento presente. Y que nos distraen, ¿sí? Y después están esos pensamientos validantes o constructivos, ¿sí?, que nos elevan esas vibraciones. Si nosotros estamos pensando, yo soy la mente de Shiva, yo soy el amor de Dios, ¿sí?, yo soy en unión con Dios, o yo soy luz, yo soy amor, o lo que fuera que esté pensando, entonces nuestra emocionalidad, nuestro estado de ánimo va a cambiar y vamos a estar creando un contexto auspicioso para nuestras neuronas, para todos nuestros genes y para todos los seres que están alrededor nuestro. Y si tenemos pensamientos destructivos, ¿sí?, imagínate cómo van a estar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Claro. Y muchas veces lo que sucede es que las personas, viste que te habrá pasado, y no sé qué me pasa, y no sé por qué estoy así. Y no somos conscientes de que todo el día estuvimos pensando, no sirvo, esto no me sale, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todos hemos pasado y sabemos de lo que hablamos. Uf, este mundo actual. Entonces, esa es como la primera instancia de la meditación, poder reconocer que estamos todo el tiempo pensando. Y la segunda instancia es discernir entre estos estilos de pensamientos. ¿Son contributivos? ¿No son contributivos? ¿No me sirven ni para ni una cosa ni la otra? Entonces empezamos a discernir. En yoga, en el sánscrito se dice viveka, el discernimiento. Cuando nosotros tenemos posibilidad de discernir, tenemos posibilidad de, un poco como hablábamos, ¿no?, de corrernos de ese lugar lleno de smog y tomar otro más oxigenado. Cuando nos damos cuenta que estamos pensando y que estamos pensando lo que estamos pensando, nos podemos correr si queremos, podemos elegir. Entonces la meditación es una inmensa posibilidad de elección. ¿Y de elección para qué? Cuando nosotros podemos elevar la calidad de nuestros pensamientos, el corazón florece. Y a mí me gusta decir este estado bebé, ¿no? De ir al mundo en un estado bebé. No niño, no infantil, sino en ese estado de sorpresa por todo, de enamoramiento por todo, de ese bebé que le ríe a todo, ¿no? Y sin causa, sin motivo. Claro. ¿Y qué otra cualidad tiene el bebé? Mira, ahora me enganché con el bebé. El bebé atraviesa las emociones, no las encubre con... No las reprime, no las acomoda, no cambia una por otra, ni falsea, ni se pone máscaras. Es un estado natural. Es un estado natural. ¿Y qué hace, por ejemplo? Llora, y de repente dejó de llorar. Y ya está. Y no sigue sufriendo ese bebé. Entonces, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque la meditación también lo que nos permite es ese transitar la emoción, no intelectualizarla, ¿sí?, no teorizarla, no darle una explicación, ¿sí? Muchas personas cuando vienen y me dicen estoy atravesando este momento, ¿qué les mando? Hacer vipassana,
Andá, hacé vipassana. ¿Qué es? Me quedo quieta, sin hablar, y silencio, sin moverme, y lo que sea que esté experimentando, lo experimento. El dolor tiene su ciclo natural, tiene su subida, tiene su pico y tiene su bajada. El problema es que después la mente, con todos sus pensamientos, lo estira con la forma del sufrimiento. Entonces el dolor tiene un ciclo rápido, breve, pega, duele y se va. Cuando la mente lo empieza a enredar con sus pensamientos, con las culpas, con las proyecciones, lo que hace es potenciar ese dolor transformándolo en sufrimiento. Y ahí es donde a veces no podemos soltarlo nunca más. El sufrimiento nos acompaña todo el tiempo, pero si pudiéramos ser bebés con su proceso natural, el dolor llegaría, tendría su pico, bajaría y seguiría. ¿Sabes lo que le pasa al bebé? No tiene opiniones. No tiene opiniones. Tiene estructuras mentales que lo lleven a agarrar que lo que pasa es tal cosa o tal otra, y esto me lleva a esto, a esto, a esto, a esto, y entonces no para más. Y algo que es algo chiquitito, que es nada más que un estímulo corporal, a lo mejor, un estímulo externo, que nos llega y nos impacta, pasa a ser todo nuestro mundo y todo nuestro día y días, porque la cabeza me habla de eso, me habla de eso, me habla de eso. Y no lo podemos soltar. Y uno, ¿sí? Vos, yo, cualquiera, estamos defendiendo nuestra opinión adentro de nuestra cabeza, ¿no es cierto? El bebé no necesita defenderse, no necesita defenderse, no está en la dualidad, está mucho más en la integridad, ¿sí? Y no necesita tener razón ni decirle al otro que tiene razón, ni decirse a él mismo que tiene razón de las cosas. Entonces, a través de la meditación nosotros nos damos cuenta de ese conflicto, de con quién estamos hablando dentro de nuestra cabeza, de qué nos queremos defender con el otro, ¿no es cierto? Y entonces, esa primera toma de conciencia, ¿sí? Es empezar a decir, wow, estoy en este ambiente, quiero moverme hacia otro lugar. Y esto es interesante porque es movernos hacia otro lugar, no es querer deshacernos de lo que pensamos, ¿sí? Porque eso parece ser, y vamos a desilusionar a muchos, pero queda en la mente, queda en ese campo de información, los pensamientos, lo que es necesario hacer si queremos, ¿sí? Que nuestro corazón florezca a través de lograr ese estado meditativo del ser, es ir colocando nuevos pensamientos. En el cerebro es como que estamos llenos de antenas, ¿no? Y uno capta una información, otro capta otro, pensamientos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, a través de la meditación es como que decimos, bueno, ok, quiero usar esta antena, porque con esta antena me conecto con las vibraciones más elevadas y con el pensamiento más elevado para unirme con Dios, la fuente, el universo, lo que vos quieras, como lo quieras llamar, ¿no? Es que para que vos puedas captar las ondas emitidas de alguna fuente, siendo vos una antena, tenés que no estar lleno de capas y capas de ruido o de algo que impide que esas ondas lleguen. Entonces, cuando vos vas limpiando, descubriendo, tomando conciencia de que de alguna manera yo no soy los pensamientos van surgiendo y nosotros tenemos nuestra forma de pensar, nuestros procesos que vienen desde que somos chicos y con todas nuestras estructuras. Pero una vez que nosotros podemos tomar conciencia y separarnos de esos pensamientos, estamos como más limpios. Los procesos siguen, nunca vamos a poder dejar de pensar. Los pensamientos van a aparecer aún con este concepto de si yo me ilumino. Los iluminados, los despiertos, siguen teniendo procesos mentales, pero ellos dicen, los pensamientos aparecen y se van. No nos agarramos de ellos como todas las personas y nos quedamos dando vueltas y asociándonos con otros, y entonces todo el día prácticamente es un continuo de pensamiento. Ellos ven el pensamiento como, muchas metáforas de estas usamos en algunas meditaciones, como una nube que aparece en el cielo límpido. Esa nube viene, pasa y se va. Pero nosotros, a través de nuestra forma de estructuración mental y de cómo funcionamos, agarramos
miramos esa nube y decimos, esta tiene forma de oso, y la acomodo porque yo quiero que tenga forma de conejo, y así estamos todo el día. Y eso nos aleja de nosotros, de esto que estamos hablando, de nuestra verdadera naturaleza, de poder entender que nosotros podemos limpiarnos de todo esto y conectarnos con esa otra parte nuestra, esa otredad o esa verdadera naturaleza que somos, que está para fluir con todo lo que es, y no con la cabeza puesta en no quiero esto, y entonces Los estados meditativos me parece que nos llevan un poco a eso, a apagar un poco la radio que tenemos en nuestra cabeza y entonces hacer que afloren estas otras potencialidades que tenemos. Este amor, esta paz que somos de alguna manera, toda esta divinidad, para ponerlo en alguna palabra que para muchos es un poco afín, que tenemos dentro, que somos. Exacto, sí. Y este amor al que nos lleva la meditación no es un amor emocional, es un amor existencial, ¿no es cierto? La naturaleza de no, lo que somos. no tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Sí con el enamoramiento a la vida, ¿no? Claro. Pero es un metamor, como se dice. Es un amor muy elevado que no tiene que ver con el apego, ¿no? Claro. Tiene que ver con amar a todo por igual. Es el amor incondicional. El amor incondicional, exactamente. Claro. Exactamente. Y en la meditación nosotros somos conscientes se dice en sánscrito, de los samskaras, que son las tendencias, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tendencias que son constructivas o destructivas, ¿no es cierto? Y en la meditación podemos ser conscientes de esas tendencias, que son naturales y más acentuadas en unos que en otros por diversas cosas de la vida o de los procesos en los que cada persona está. Pero al reconocer si esas tendencias, ¿sí?, son constructivas o destructivas, las podemos ir colocando, alimentándolas o dejándolas de alimentar, ¿no? Claro. Entonces, nos vamos dando cuenta de esas impresiones, de esas huellas mentales, que son lo que se llaman los vrittis, ¿sí? Que son como surcos que esos samskaras van cavando y en los que la personalidad se va hundiendo, ¿sí? Porque es este apego a la personalidad y a reafirmarnos en nuestras tendencias, lo que nos separa de la divinidad, lo que nos separa de Dios, ¿no? De lo que nos separa de nosotros mismos. Entonces, cada vez que queremos tener razón en cualquier cosa, ¿sí?, cada vez que nos aferramos a nuestras tendencias, esto que decimos, no, yo soy así, ¿sí? Entonces, bueno, el apego a la personalidad, ¿no? Claro. Dicen también que nos disolvemos en el amor a Dios y alcanzamos el estado de meditación cuando asistimos a la muerte de nuestra personalidad. La muerte de ego, y eso claro. es muy fuerte para algunas personas, porque decís, ¿cómo yo me voy a deshacer de mi personalidad si estuve años y décadas construyendo y reafirmándome? Soy hermoso, estoy enamorado de mí, soy el mejor del mundo, yo tengo razón siempre, todo es como yo lo veo, como yo... Y vos decís, wow, porque todos entramos en esa instancia en la vida. Necesitamos construirnos de esa manera, necesitamos un ego realmente para manejarnos en este mundo. Sí. Es como nuestro vehículo, nuestra herramienta comunicacional y relacional con todo, con las personas, con los animales, con los seres. Ahora, nos volvemos como dependientes a esa estructura y queremos ser eso, pero esos son como un montón de particularidades que si te pones a indagar bien, son ideas que fuiste absorbiendo en un momento. Yo soy esto, a mí me gusta esto, lo que yo quiero es esto, la forma en que el mundo debería ser es esto. Lo podemos soltar. Exactamente, Lo podemos soltar. exactamente. Yo creo Y aún, no pasa nada si lo soltamos. pero es que incluso no necesitas soltarlo definitivamente, podés entender que esto es... Suelto tomo. Es una dinámica del juego que yo tengo o el rol que yo tengo que interpretar en este mundo. A mi Es como si esto conveniencia. fuera una obra de teatro y Exactamente. yo tengo que
cumplir con un personaje. El personaje yo en este caso soy el personaje de Hernán. Yo me construí como Hernán, tengo un montón de ideas de qué soy, de quién soy, de cómo soy. Pensé que ibas a decirte un montón de pelo. Ya no tanto. Pero bueno, ¿ves? Mi ego piensa, no, yo con pelo. Y cuando empezás a ver que el pelo se te cae, decís, ¿y qué hago entonces si la crisis de no, estoy pasando de determinada edad? Y si todo es transitorio, porque además eso es lo que nos cuesta aceptar. Exacto. Tenemos como la idea de que este mundo es algo fijo, inamovible, y yo quiero que sea así. Pero todo es transitorio en este mundo. Todo es impermanente, todo pasa y fluye hacia otro lado. Y lo lado. maravilloso es que los pensamientos, si los podemos ver como lo que son, solamente pensamientos, también pasan. Exacto. Y que esos pensamientos que nos hacen sufrir porque son autoinvalidantes también van a pasar, si los dejamos pasar. Esa es la maravilla también, porque nos damos cuenta como de, entre comillas, del problema, pero ahí también está la solución. Claro. Eso es lo maravilloso. Y contame... Ver el problema ya es empezar a ver la solución. Exacto, sí. Contanos... Hay muchas formas de meditar. Nosotros podemos meditar en silencio, en vipassana, podemos meditar con mantras, podemos meditar guiados y podemos meditar guiados además con cuencos, como vamos a hacer este viernes en Almagro, en Avenida Rivadavia al 4200, que están todos invitados, nos escriben y vamos a compartir una meditación guiada con cuencos. ¿Y cómo contribuyen los cuencos, los sonidos a purificar nuestro corazón? Mira, yo casi te podría decir que todo lo que hablamos, si cambiamos, por ejemplo, la palabra pensamientos por la palabra vibración, el cuerpo por cuencos, por ejemplo, casi que estuvimos hablando todo el tiempo de lo mismo, casi como que estuvimos hablando de esto, que es todo en este universo es vibración, todo está constituido, todo en este mundo, en este universo está constituido por materia, y la materia está constituida por átomos que vibran a determinados ciclos por segundo, por lo cual todo es vibración. Los hindúes dicen que el mundo se creó, el universo mejor dicho, se creó a partir de lo que ellos llaman el nada brahma, que es como el sonido primordial, lo cual todos lo asocian con el sonido del Om. Como que el Om hubiese sido como el Big Bang que hizo generar a través de su vibración primordial todas las demás vibraciones que constituyeron todo lo que es dentro de este universo. Y no solo el hinduismo, también el cristianismo, ¿sí? Al principio la Biblia, palabra, ¿no? Exactamente, usted lo ha dicho. Y la palabra es una vibración. El verbo es vibración. Exactamente. Y la palabra también es un pensamiento, porque las palabras están en forma de pensamiento en nuestra cabeza. Si pudiéramos entender claramente que los pensamientos también son vibraciones, podríamos empezar quizás a percibir claramente esto que hablaste en un momento, cómo hay determinados pensamientos que generan una vibración y otros pensamientos que generan otra vibración. Hace poco, vos sabés que estaba escuchando a un muchacho se llama Stanislav Bakrav, que trabaja con la neurociencia, y estaba hablando del tema de las emociones. Entonces le preguntaba con respecto a las emociones y él habló algo que me resultó muy interesante, que podría acompañar a toda esta charla, que es que las emociones en los 60-70 empezaron a codificarse con ciertas nomenclaturas, ciertos nombres, y se empezaron a codificar. Esto es angustia, esto es dolor, esto es, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo, cuando empezó a aparecer un poco más la neurociencia, profundizando la investigación en el cerebro, empezaron a sentir que era medio confuso toda esta terminología implementada en los 70, porque, por ejemplo, una persona podía sentir una sensación específica y denominarla como angustia, y otro podía sentir la misma vibración y catalogarla como depresión, por ejemplo. Entonces empezaron a, de alguna manera, cuestionar todas estas formas de llamarlas y de codificarlas, y empezaron a entender que las emociones tenían como dos formas de lectura. Una es si
esta vibración de alguna manera tiene una vibración baja o tiene una vibración alta. Y entonces, como la vibración baja lo que hace es restarnos energía y las vibraciones altas lo que hace es elevar la energía. Entonces ahora los neurocientíficos lo que hablan es que las emociones son nada más que esto, vibraciones que en alguna manera nos suben o nos bajan las energías. Después, bueno, podemos volver a los 70 y decir, bueno, esto es depresión, esto es euforia, esto es lo que sea. Qué interesante, porque hay como una estructuración también, ¿no? Ok, si, como vos decías, ¿no? Si a vos te pasa esto, entonces vos tenés tal cosa. Claro. Y a veces cuando nos encerramos como en ese diagnóstico, ¿sí? Es difícil después salir de ahí. Igual. ¿Qué tal si simplemente estoy transitando una emoción y claro, ojalá que la esté transitando y que no la esté evadiendo, ¿no es cierto? Sí. Y entonces el trabajo con los sonidos pueden llegar como a transmutar esa vibración. Allí vamos, justamente. Cuando empezamos a entender que todo es vibración, empezamos a entender que la vibración no es más que movimiento de átomos. Los sonidos, por ejemplo, es muy interesante. Yo, no sé, creo que en un momento, cuando estaba estudiando sonido, aprendí que, wow, el sonido es nada más que moléculas que surgen de una fuente, digamos, que vibra a determinada frecuencia, y esa frecuencia va moviendo las moléculas del aire hasta que llegan al oído, el tímpano empieza con una cierta traducción que el cerebro traduce en el sonido. Lo que empieza a parecer como muy interesante es que cuando uno empieza a entender que todo tiene una frecuencia específica, empieza a conocer fenómenos muy, muy interesantes que se dan, por ejemplo, mucho con los cuencos, que están en el efecto, por ejemplo, uno de los principales, que es el efecto de resonancia. Las frecuencias pueden modificarse entre sí. Entonces, las frecuencias, bueno, si los ciclos van a mayor lentitud, se dan las frecuencias bajas. En el caso de los sonidos, dan los sonidos más bajos. En el caso de las frecuencias más altas, dan los sonidos más altos. Esas frecuencias pueden modificarse entre sí. Entonces, frecuencias más altas generalmente van a hacer que las frecuencias bajas eleven su vibración, por una cuestión que también es complementario al fenómeno de resonancia, que es el fenómeno de arrastre. La resonancia, por ejemplo, se ve muy claro en un ejemplo que se usa mucho en música, que es un ejercicio, para mostrar esto, se hace con diapasones. Se dejan varios diapasones en un lugar y se toca un solo diapasón. Ese diapasón, por resonancia, empieza a hacer que todos los demás diapasones vibren en su misma frecuencia. Claro. Exactamente. Pero después está el fenómeno de arrastre, que es sumamente interesante, que es este que mencionaba recién. Las vibraciones más altas arrastran a las vibraciones más bajas. Entonces, volviendo al principio de esto, de que todo es vibración, y entendiendo que nosotros somos vibración también, esto que hablamos antes, los sonidos, los pensamientos tienen su vibración, nuestro organismo tiene su vibración, incluso cada órgano en sí tiene su vibración particular, que conjuntamente hacen que tengamos nosotros, como organismo completo, una vibración específica. Es de alguna manera como una orquesta. Vos en una orquesta tenés violines, chelos, etcétera, fagots, trompetas, los instrumentos que quieran, y cada uno tiene su vibración específica, pero cuando vos escuchas a todos los instrumentos juntos, vos escuchas la vibración completa, que es toda la orquesta en sí. Nosotros somos como eso, toda una vibración compleja llena de vibraciones específicas. Ahora, cuando nosotros estamos bien, cuando estamos armonizados, digamos, todos los órganos y todo nuestro organismo funciona en las frecuencias específicas que tienen que funcionar.
Pero ¿qué pasa cuando un órgano o alguna parte nuestra deja de vibrar a su vibración específica? Ahí es donde empieza a aparecer lo que podríamos catalogar como enfermedad, como disonancia, como desarmonía. Los cuencos tienen la particularidad de tener sonidos armónicos que tienen frecuencias vibratorias muy elevadas. Entonces, lo que pasa es que esas vibraciones, esos sonidos, cuando se chocan con algo que no tiene la armonía específica que tiene que tener, que en general es porque empieza a bajar su vibración, la vibración de los sonidos, en este caso de los sonidos armónicos, lo que hace es como ir arrastrando a esa vibración baja a que entre en su vibración natural. Entonces, es este fenómeno de resonancia y arrastre. El sonido va haciendo que los otros sonidos se acoplen, se amolden, me viene se así como esto de una terapia de transmutación, ¿no? Tal cual. Y sí. Es como si, bueno, hay un sonido que no está bien, y entonces cuando vos le pones un sonido con una vibración específica, le va como diciendo, no, estás mal, tenés que venir hacia acá. Lo va acompañando, lo va arrastrando. Una amorosidad tan maravillosa, ¿no es cierto? Volvemos al amor, volvemos al amor puro. Exactamente. Al amor, la vibración sin ningún juicio es amor. Yo encontré... ¿Qué tal si no existe esa emocionalidad destructiva? ¿Qué tal si existe nada más que una emocionalidad? Porque cuando la transitamos sin juicio, ya está, no pasa nada, ¿no? ¿Y qué tal si esto nos pone de manifiesto que simplemente estamos en una vibración y que tenemos la capacidad de transmutarlo cuando compartimos esa vibración? Porque la estamos como compartiendo acá, ¿no? Con estos cuencos, nos estamos dejando llenar de esta vibración. Y también hay una entrega de nosotros al sonido. Que me anticipaste todo. ¡Oh! No, genial, porque abriste el juego a justamente lo que yo iba a decir, que es... Vos sabés que a lo largo de mi vida fui como recorriendo diversos caminos y fui como implementando diversas técnicas de sanación, para ponerle algún nombre, de trabajo personal para uno y para con otros. Y encontré que el trabajo con los cuencos, el trabajo con los sonidos, tiene algo que no tienen algunas otras terapias, que es esto de la entrega que tiene uno natural al sonido. Y lo que yo considero que es la gran particularidad, que es que quizás es una interpretación mía, ¿no? Pero que uno no le pone tanta cabeza a los sonidos. Uno está acostumbrado a recibir los sonidos. No está pensando, uy, si este sonido es así o así, y yo creo que a lo mejor debería ser de esta manera. Y no, uno... ¿Qué me está diciendo el sonido? No se pregunta esas cosas. Exactamente. Y el sonido llega, y el sonido empieza a llegar, empieza a invadirte, empieza a llenarte, y es esto que hablamos en algún momento, como a veces el sonido puede, y lo asociamos con el fenómeno de arrastre, arrastrar quizás toda esta vibración de locura y de pensamientos que tenemos para ir limpiando, llenándonos con sus sonidos, hasta que en un momento se da la maravilla de que cuando los cuencos deciden dejar de sonar, porque esa es otra interpretación o sensación mía, los cuencos se tocan solos. Recién nos pasó, ¿no? Antes de empezar el vivo, estábamos armando acá y Hernán estaba tocando y de repente era una cosa maravillosa, y cuando dejaste de tocar también era una cosa impresionantemente maravillosa, el silencio que se había generado. Uno se llena tanto con los sonidos de los cuencos que cuando los cuencos se callan, uno se vació de todo, hasta de los cuencos.
Y ahí queda nuestra verdadera naturaleza que hablamos del principio, que es el silencio. Y uno empieza a sentir ese silencio que somos y que está, aunque suene algún que otro sonido, porque el silencio es lo que está detrás de todos los sonidos. Entonces cuando uno empieza a entrar en esos estados de silencio, de paz, de verdadera naturaleza de lo que somos, wow, uno siente como que, ¿cómo puede ser que esté todo el tiempo? Es como la sensación de volver a casa. Sí. De que uno sale y se va al medio de una ciudad en donde es todo ruido, vorágine, auto, smog, todo eso, y de pronto uno vuelve a la paz del hogar. Que es ese silencio que es puro amor también. Y eso, cuando nosotros lo hacemos, lo practicamos seguido, cada vez lo vamos llevando más a nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Porque muchas personas dicen, bueno, todo muy lindo, la pasé muy lindo, pero después me fui corriendo, después hice 20 millones de cosas, pero bueno, es una práctica, es un entrenamiento, ¿sí? Así como los deportistas para ganarse una medalla o para tener un buen rendimiento necesitan practicar a diario, claro. La meditación hay que hacerla de manera sostenida, ¿sí? De manera consecuente y con una autodeterminación y voluntad, ¿sí? Eso nos exige también, ¿no? con amor la meditación, pero nos da esa posibilidad, porque practicada tiene sus resultados increíbles. Entonces, bueno, con Hernán los invitamos los viernes a las 7 de la tarde a nuestras prácticas de meditación y cuencos, y en Almagro, en Avenida Rivadavia al 4200. Y ahora les vamos a regalar, antes de que se termine el tiempo, ¿qué te parece, Hernán? Sí, por supuesto. Los mimamos a las personas que se han acercado al vivo. Opa. Muchísimas gracias. Hola, hola. Pueden todos aprovechar ya para, después de toda esta escucha, empezar a implementar un poco todo esto de entregarse a los cuencos, entregarse a los sonidos y ver qué es lo que hay con los sonidos y más allá de los sonidos. Así que bueno, los invitamos a ponerse cómodos y a dejarnos inundar por estos maravillosos cuencos, respirando profundo. Podemos imaginar que una luz blanca, una luz brillante, va viajando desde una galaxia lejana hasta nuestra coronilla, y
Hernán. Gracias, Nos Cari. vemos el viernes a las 7 de la tarde en Almagro. Los esperamos, se comunican por mensajito. Es increíble, increíble. En vivo es increíble. Espero que hayan disfrutado, que haya salido lindo el sonido por allí. Gracias por haber estado, gracias por acompañarnos y los esperamos el viernes y nos dejan sus comentarios luego en la grabación de este vivo. Gracias, Hernán. Gracias, Nos vemos el viernes. Namaste a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oh, Lili Pécora, Jovitamina. Hola, ¿cómo andan? Qué lindo. Muchísimas gracias por estar ahí. Los esperamos con mucho, mucho amor el viernes a las 7 de la tarde en Rivadavia al 4200. Nos escriben. Namaste. Bye bye. ¿Cómo hago para grabarlo? Finalizar.